Hoy vamos a analizar un caso de la primera parte del siglo XIX. Así que relájense mientras nos vamos a Inglaterra. María Martín nació el 24 de julio de 1801 en el pequeño pueblo de Polstead, en el condado inglés de Suffolk. Su padre, llamado Tomás, era cazador de topos, atrapando a las pequeñas criaturas en lugares donde se consideraban una molestia para los cultivos y jardines. En aquella época, Inglaterra no había establecido un sistema educativo obligatorio y muy pocos niños recibían alguna educación. María, sin embargo, era una niña inteligente y con la poca enseñanza que recibió, aprendió a leer y escribir. Fue una crianza humilde en el campo de Suffolk, pero cuando tenía 9 años, la tragedia llegó cuando su madre murió. María ahora asumió la responsabilidad de cuidar a su hermano y hermana menores. Con el tiempo, su padre se volvió a casar. María creció y se convirtió en una joven muy atractiva y muy simpática. A menudo era cortejada por los caballeros locales del pueblo, aunque se le consideraba de una clase social inferior. Un caballero se llamaba Thomas Corder, el hijo de un próspero agricultor arrendatario. Se volvió un visitante frecuente de la pequeña cabaña donde María vivía con su familia. Sin embargo, no quería que se supiera que estaba cortejando a la hija del cazador de topos local, y su relación se llevaba de manera algo secreta. María tenía solo 17 años y era una joven bastante impresionable, aunque se sorprendió cuando descubrió que estaba embarazada. A medida que avanzaba el embarazo, las visitas de Tomás se volvieron cada vez menos frecuentes. Después del nacimiento del bebé, Tomás dejó de visitar por completo. No quería llamar la atención sobre el hecho de que había tenido un hijo ilegítimo. Tampoco le proporcionó a María ningún tipo de manutención para el niño. Fue una época muy difícil para ella. Ahora tenía 18 años y vivía en la pequeña cabaña. En ese momento, la tasa de mortalidad infantil era de 300 muertes por cada 1000 bebés nacidos, pero era más alta en las zonas rurales. Lamentablemente, el bebé de María murió. Unos meses después, María comenzó una relación con un caballero respetable llamado señor Peter Matthews. Él no era del pueblo, pero conocía bien Polstead, ya que tenía familiares que vivían ahí. De nuevo, pronto descubrió que estaba embarazada, pero al igual que Thomas Corder, el señor Peter Matthews no tenía intención de casarse con ella. Sin embargo, afortunadamente, este caballero tampoco iba a abandonarla por completo y aceptó proporcionar asistencia financiera para su hijo. El hermano menor de Thomas Corder se llamaba William, un personaje simpático quien desafortunadamente no tenía la mejor reputación. Él había asistido a un internado donde era considerado un estudiante brillante, pero había ganado el apodo de Foxy debido a su manera astuta. Una vez vendió fraudulentamente los cerdos de su padre. Aunque su padre logró resolver el asunto sin involucrar a la ley, también pasó un cheque falsificado por la suma de 93 libras y se hizo bien conocido por el policía local cuando ayudó a un hombre llamado Samuel Smith a robar un cerdo de una aldea vecina. Su padre había llegado a desesperarse por las transgresiones de su hijo menor, así que lo envió a Londres con la esperanza de que encontrara trabajo y cambiara su comportamiento. En cambio, William apostó y gastó todo el dinero que le habían dado, pero William tuvo que regresar a Polstead, ya que su padre y sus hermanos murieron todos en un lapso de 18 meses. Thomas se ahogó después de intentar cruzar un estanque congelado, y su padre y sus otros hermanos sucumbieron a la tuberculosis. Esto significaba que William ahora tenía que administrar la granja junto con su madre. En marzo de 1826, comenzó una relación con la señorita María Martin. Ella tenía ahora 24 años, y ni María ni William parecían preocupados de que ella hubiera tenido una relación anterior con el ahora difunto hermano de William, Tomás. Sin embargo, parecía que William abordaba la relación de la misma manera. Él también se aseguraba de que nunca los vieran juntos en público. Esto se volvió más difícil cuando ella descubrió que estaba embarazada. En un intento de evitar los chismes locales, la pareja dejó la aldea y se fue a vivir a la cercana ciudad de Sudbury. Aquí afirmaron ser marido y mujer. Cuando en 1827 nació su bebé, María insistió en que William se casara con ella, y aunque él aceptó que lo haría, siempre encontraba una excusa para retrasar la boda. La pareja regresó a Polstead, pero al mes de dar a luz, el bebé murió. William sugirió que llevaran el cuerpo de regreso a Sudbury para enterrarlo, y aunque él y María sí salieron de la aldea para viajar las 10 millas hasta el pueblo, William se detuvo antes de llegar y en cambio enterró a su bebé en un campo. Sin un hijo vivo, William ya no tenía razón para casarse con María. Ella era considerada una mujer deshonrada y sería difícil para ella encontrar un esposo, especialmente uno que fuera considerado con buena posición económica. Sin embargo, William les dijo a ella y a su madrastra que él era un caballero y afirmó
afirmó que tenía la intención de casarse con ella. Aunque ahora estaba trabajando, en realidad dependía de su madre para recibir un salario semanal. Ella sabía que su hijo a menudo gastaba todo lo que tenía, así que se aseguraba de mantener el control del dinero, algo que no le agradaba a William. El señor Matthews continuó pagando la manutención a María para ayudar con el cuidado del hijo que él había engendrado, pero en una ocasión, en 1827, desapareció. Sabiendo que William tenía un pasado algo turbio, ella pensó que él podría haberlo robado. Ella estaba en una situación desesperada, como si ella lo acusara y él fuera declarado culpable. Podrían ahorcarlo por robo. Sin embargo, ella también podría ser procesada por ser una joven que había dado a luz a 3 hijos ilegítimos. Guillermo le había prometido casarse con ella, y ella sabía que si él lo hacía, el magistrado ya no podría presentar estos cargos en su contra. Guillermo negó haber tomado el dinero y siguió diciendo que pronto se casarían. En mayo de 1827, Guillermo llegó a la pequeña cabaña de los Martín y les dijo a María y a su madrastra, llamada Ana, que había escuchado que el alguacil local buscaba obtener la autoridad para procesar a María por haber dado a luz a 3 hijos ilegítimos. Dijo que María tendría que abandonar la aldea, así que juntos se dirigirían a la ciudad mercantil de Ipswich. Se hicieron planes para salir el miércoles por la noche, pero esto se retrasó hasta el viernes, 18 de mayo, cuando Guillermo llegó a la cabaña y le dijo a María que tenían que irse de inmediato, ya que le habían informado de buena fuente que la orden para procesarla había sido firmada y que pronto sería arrestada. La señora Ana Martín estaba preocupada porque su hijastra se fuera durante el día, ya que temía que pudiera ser reconocida. William le dijo que María debía vestirse con ropa de niño y encontrarse con él en el granero rojo en Barnfield Hill. Él llevaría un vestido para que ella se cambiara antes de ir a Ipswich. Temiendo ser arrestada, María se preparó rápidamente y se dirigió al granero rojo. Durante las siguientes semanas, William continuó trabajando en la granja, aunque no había señales de María. Cuando su padre se le acercó, el señor Thomas Martin, William le aseguró que su hija estaba alojada en la costa de Norfolk, en Yarmouth, y que aún no quería regresar a Polstead porque temía que la arrestaran. Dijo que ella pronto escribiría, pero que por el momento no podía, ya que desafortunadamente se había lastimado la mano. A pesar de las garantías de William de que María estaba bastante bien, se seguían haciendo preguntas sobre su paradero. A cualquiera que preguntara se le decía que se casarían en septiembre, pero su reputación hacía que muchos no le creyeran. Finalmente, William decidió dejar Polstead y mudarse a Londres. Él continuó escribiéndole al padre y a la madrastra de María, informándoles que él y María se habían casado y ahora vivían felices en la isla de White. Extrañamente, también pidió que el señor Martín quemara las cartas, alegando que él y su esposa temían que el señor Peter Matthews pudiera descubrir su dirección. A medida que pasaban los meses, el señor y la señora Martín se preocuparon cada vez más por María. Ya era 1828 y no habían tenido noticias de ella desde el 18 de mayo del año anterior. William siempre les informaba que ella estaba muy ocupada y que había escrito, pero si las cartas no habían llegado, debían haberse perdido. Los aldeanos ya no pensaban mucho en María Martín. Después de todo, había dado a luz a 3 hijos fuera del matrimonio y al parecer ahora vivía en otro lugar. Sin embargo, la señora Ana Martín se estaba volviendo cada vez más preocupada. Ella creía que algo no estaba bien y comenzó a soñar con su hijastra y a hablar dormida. Ella decía que María había sido asesinada y enterrada en el granero rojo. El 19 de abril de 1828, su esposo aceptó ir al granero. Él no pensó que descubriría nada. Después de todo, muchas personas habían entrado y salido desde que María se fue con William, y nadie jamás sospechó nada fuera de lo normal. Sin embargo, fue allí y comenzó a excavar alrededor de los contenedores de grano. Unos momentos después, se horrorizó al ver debajo de él lo que pensó que era un cuerpo en avanzado estado de descomposición cubierto con un costal. Entonces contactó a la agente de policía. Una vez que llegó la ayuda, el fallecido fue llevado a la posada local, donde se organizó una investigación judicial. A pesar del mal estado del cuerpo, se identificó como el de la señorita María Martín. Su hermana y su madrastra reconocieron la ropa que llevaba puesta. El color de su cabello era el mismo
mismo y tenía un pequeño espacio entre los dientes. Se notó que tenía un pañuelo verde envuelto alrededor del cuello, del cual se decía que había pertenecido al señor William Corder. Un doctor concluyó que ella había sido baleada. También tenía heridas de arma blanca en el pecho. Sin embargo, la causa de la muerte fue imposible de determinar, así que se enumeraron 9 posibilidades diferentes, incluyendo estrangulamiento y ser enterrado vivo. Ahora le correspondía al policía local encontrar al señor William Corder, sin que nadie en Polstead lo supiera. De hecho, él se había casado y, junto con su nueva esposa, estaba administrando la pensión Everleigh Grove para damas en la ciudad de Brentford, a solo unas millas al oeste de Londres. Su esposa se llamaba Mary Moore y la conoció al poner un anuncio en la sección de anuncios personales de 2 periódicos. Su anuncio había sido muy convincente y aparentemente había recibido más de 100 respuestas. El agente Ayres de Polstead fue asistido por un policía de Londres llamado oficial Lee y juntos lograron rastrear al sospechoso hasta la pensión de señoritas en Brentford. El oficial Lee se acercó al señor Corder con el pretexto de que tenía una hija que le gustaría que se quedara ahí por un tiempo. Cuando los 3 caballeros estuvieron solos, el oficial Lee le dijo a William que tenía la autoridad para arrestarlo y llevarlo de regreso a Suffolk, donde sería acusado del asesinato de Maria Martin. El juicio iba a tener lugar en la ciudad de Bury St. Edmunds, e incluso antes de que comenzara, la prensa y el público ya lo habían declarado culpable. Obras de marionetas contaban cómo él había matado a María en el Granero Rojo y se escribieron canciones sobre él. La intromisión de los medios y la fascinación del público hicieron que el juicio tuviera que aplazarse. El juez, presidente del Tribunal de Hacienda, William Alexander, estaba tan disgustado por la cobertura que se le dio al caso. Dijo que era en claro perjuicio del prisionero en el banquillo. Como había sido difícil determinar la causa exacta de la muerte, William Corder fue acusado de asesinar a Maria Martin disparándole intencionalmente con una pistola en el cuerpo y también apuñalándola con una daga. Sin embargo, para evitar cualquier posibilidad de juicio nulo, fue acusado formalmente de 9 cargos, incluyendo uno de falsificación. El juicio finalmente comenzó el 7 de agosto de 1828 y tuvo lugar en Shire Hall, en Bury St. Edmunds. Los hoteles en la ciudad estaban llenos, y como el interés era tan grande, la entrada al tribunal era solo con boleto. Sin embargo, ese día, grandes multitudes se reunieron afuera, esperando poder ver al acusado. Había tanta gente que incluso los funcionarios del tribunal tuvieron que abrirse paso hasta el frente para que se les permitiera entrar al edificio. El acusado, el señor William Corder, se declaró no culpable. La defensa le recordó que él fue la última persona que vio a María con vida, y los testigos relataron los acontecimientos del viernes 18 de mayo de 1827. La señora Anne Martin informó al tribunal cómo William le indicó a María que se vistiera de niño y se dirigiera al Granero Rojo, ya que él les dijo que ella tenía que abandonar Polstead porque el alguacil iba a arrestarla por el cargo de haber dado a luz a 3 hijos ilegítimos. Sin embargo, al ser interrogada, el alguacil dijo que nunca había considerado obtener una orden para arrestar a la señorita Martin. El hermano de María, llamado George, quien en el momento de su desaparición tenía 9 años, informó al tribunal que había visto al acusado el día en cuestión. Dijo que el señor William Corder caminaba hacia el granero con una pistola y una piqueta. La fiscalía afirmó que el acusado nunca tuvo la intención de casarse con la señorita Martin y que surgió tensión entre ellos tras el robo del dinero que había enviado el señor Matthews, el padre de su hijo que seguía con vida. Cuando el señor William Corder subió al estrado, él contó una historia diferente. Dijo que María había estado en posesión de sus pistolas y que las tenía desde que vivieron por un corto tiempo en Sudbury. Insistió en que ella las había llevado a reparar. El armero testificó que, en efecto, las recogieron tanto una joven como un joven caballero. Otros testigos declararon que habían visto las pistolas únicamente en posesión de María. William confirmó que había estado en el granero con María, pero dijo que habían discutido porque ella le hablaba mal. Afirmó que le había dicho que si ella lo trataba de esa manera, él no se casaría con ella. Dijo que entonces salió del granero. Mientras se alejaba, escuchó un disparo, así que regresó corriendo, solo para descubrir que María se había quitado la vida. Presa del pánico, enterró su cuerpo. Le dijo al tribunal que era inocente del delito por el que se le acusaba. Cuando el jurado se retiró para considerar el veredicto, lo hicieron solo durante 35 minutos, antes de regresar para declarar al acusado, el señor William Corder, culpable, y el juez lo sentenció a muerte. Luego fue escoltado de regreso a la prisión, donde fue visitado por su esposa. Durante todo el juicio, ella mantuvo una actitud calmada y digna, y ahora, junto con el capellán de la prisión, lo animó a hacer las paces con Dios.
La ejecución estaba programada para el 11 de agosto. Cuando llegó el día, William escribió una confesión completa. Él afirmó que él y María habían discutido y que él le había disparado, pero sostuvo que fue un accidente. Justo antes de las 12 del mediodía, subió al cadalso, donde una gran multitud se había reunido detrás de la prisión. Antes de que lo ahorcaran, él dijo: «Soy culpable. Mi sentencia es justa. Merezco mi destino y que Dios tenga piedad de mi alma». Su cuerpo fue dejado colgando durante una hora antes de ser llevado de regreso a la sala del tribunal en Shire Hall. Aquí fue abierto y puesto en exhibición para el público. El periódico Norwich and Bury Post estimó que más de 5.000 personas hicieron fila para verlo. El caso de la pobre María Martín había fascinado a todo el país, y después del juicio se escribieron libros y obras de teatro al respecto. Pedazos de la cuerda que se usaron para colgar a William Corder se vendieron por 1 guinea, y un mechón de cabello de María se vendió por 2 guineas. Polstead se volvió muy popular entre los visitantes y los cazadores de recuerdos, y se estimó que en el año del juicio más de 200.000 personas llegaron al pequeño pueblo. El granero rojo fue desmantelado para hacer recuerdos, que incluían palillos hechos de las tablas de madera de sus paredes. Los cazadores de recuerdos también se llevaron pedazos de la lápida de María Martín del cementerio de la iglesia de Santa María, tanto así que ahora solo un letrero en un cobertizo marca el lugar donde está enterrada. El esqueleto de William Corder fue exhibido en una vitrina de vidrio en West Suffolk. En 2004 fue retirado y cremado. El granero rojo se quemó en 1842 y el cuerpo del bebé de William Corder y María Martín, que se creía que había sido enterrado en un campo, nunca ha sido localizado. El caso del asesinato del granero rojo de 1828 ha sido tema de canciones, libros y obras de teatro, así como de programas de televisión, películas y documentales, y casi 200 años después sigue siendo uno de los casos de asesinato británicos más conocidos. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como de costumbre, por favor deja cualquier comentario o retroalimentación que tengas y espero verlos a todos de nuevo en el próximo episodio de Caso Breve.